audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Cuando pues nos siguen llegando videos, saludos a todos aquí, muchas gracias, en verdad muy agradecidos por la cantidad de videos de lluvias que nos están llegando, sobre todo porque la gente está muy feliz en Choix, ¿cómo no? Dice aquí una persona, ¿cómo le exageran al tema de las lluvias? No es exagerar, es que si la verdad viéramos cómo está pasando la gente en la sierra. Jesús Rojas, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. La mesa, amigas de la producción. Hello, estimada audiencia que nos escuchan el lunes, saludos al norte donde está lloviendo. Saludos. Sí, por allá por Chinobampo, ¿conoces bien? Sí, Chinobampo, el chorro, fuerte, trae agua, en la cabecera y más arriba, más allácito, como dice Armando Ojeda, más arriba ahí en la sierra está lloviendo. Ojalá que esas lluvias se vean en las aportaciones a las presas. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi estimado Víctor Torres, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos listos para empezar esta tarde con el tema que hemos elegido, Víctor. Sí, bueno, pues es necesario analizar la propuesta de presupuesto de egresos del gobierno federal para 2024, que trae una serie de recortes. ¿Cuáles son las dependencias que resultarían más afectadas? Claro, depende ya del análisis que harán y las modificaciones que probablemente harán los diputados en la Cámara, pero no hay buenas noticias, principalmente para el Poder Judicial. Jesús. Mira, yo lo primero que diría, Víctor, en este tema es el origen de esta discusión o de esto que viene en el futuro. Es una propuesta, como bien comentas, del presidente que pone a consideración los criterios generales de la política económica y el paquete económico de 2024. ¿Qué quiere decir esto? El Ejecutivo, en su facultad para poder trabajar, para poder ejercer la administración pública federal, le dice de alguna manera al Legislativo, estos son los gastos. Y el Legislativo, en una función presupuestal, en una facultad de control, pues lo valora y dice, pues, le vamos a subir acá, le vamos a bajar acá, en el mejor de los casos. Puede presentarse el caso, como ha estado sucediendo, ¿no? Que se tome tal cual venga la propuesta del presidente de la República. Pero es facultad totalmente del Legislativo saber en dónde se sube, en dónde se baja. La propuesta incluye, como bien comentas, y eso será, me imagino, parte del desarrollo de este programa, cuáles son las instituciones de la Administración Pública Federal que aumentan su presupuesto de cara al 2024, cuáles se reducen y qué pasa, por ejemplo, con los organismos autónomos. Eso es, Juan. Sí, quiero empezar platicando acerca de los criterios generales que se esperan para el 24. ¿Qué son los criterios generales? Básicamente es lo que el gobierno federal espera que suceda en la economía el 2024. Por ejemplo, espera un crecimiento de 2.5 a 3.5%, es lo que prevé que vamos a crecer. Una inflación, que eso nos interesa a todos, un promedio de 4.5%, que se me hace bueno, sobre todo si venimos un año de casi 9%. Otro tema interesante es se me perdió este dato. El tipo de cambio. El tipo de cambio lo pone fuerte en 17.6 pesos por dólar, que se me hace también interesante. Creo que estos criterios generales nos hablan de que vamos a tener una economía muy similar a la del 2023, sobre todo en la parte del crecimiento, que, repito, hasta el 3.5% dice que va a crecer. Ojo, está un poquito pesimista Hacienda, porque algunos dicen que pueden crecer hasta el 4%. Cosa curiosa, casi siempre Hacienda en este gobierno ha sido los optimistas y les termina tronando. Ahora no, ahora están un poquito pesimistas, digamos, en los criterios generales, y ahorita platicaremos en la segunda ronda, ahora sí, rubros, a quién le quita, cómo le quita, pero ahí les va un spoiler. Salud pierde dinero y aumenta el Tren Maya. Un spoiler. ¿Recortan el presupuesto a salud? Sí. Y nomás para terminar también, vamos a tener 9,000 billones de pesos para el año que viene y solamente vamos a recaudar 7.6 billones de pesos de 1.4. Ahorita vamos a decir billones. ¿Billones? Sí. Armando, vamos contigo. Sí. Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace sus estimaciones y ellos, a nombre del Poder Ejecutivo, presentan ante la Cámara de Diputados el paquete económico, estimando posibles ingresos
y lo que es el gasto público. Este paquete financiero pues está marcando que van a aprobar, marca el cierre de la gestión financiera de la actual administración de López Obrador. Por supuesto que López Obrador quiere cerrar en grande con sus grandes proyectos de gobierno, tener dinero suficiente. ¿Y cuáles son esos grandes proyectos de gobierno? Por supuesto, las pensiones del bienestar y, como bien dice Juan, el apoyo para el Tren Maya. El gasto para pensiones será de 1.5 billones de pesos, que representa el 22% del gasto total del paquete, que es por el orden de los 9 billones 66 mil millones de pesos. Esa es la cantidad que contempla el paquete económico. Y bueno, los proyectos de inversión prioritaria para el sexenio sumarán 222.667 millones de pesos. De esa suma, 120 mil millones serán destinados, como también lo comenta Juan, para el Tren Maya, la magna obra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí está dibujado, y efectivamente el recorte más significativo de todo el paquete planteado es para el Poder Judicial, el cual para el ejercicio 2024 se estima en un 32% menos respecto al ejercicio en 2023. Sí, bueno, ahora, ¿qué criterio deberán seguir? Ahora, hay que decirlo, esta mañana nos comentaba nuestro compañero Roberto José Pacheco, corresponsal de Línea Directa en la Cámara de Diputados, que pues ya desde ahorita hay preocupación en la Cámara porque los diputados de Morena advirtieron que el recorte del presupuesto del Poder Judicial es un hecho. Ese va para adelante. Y bueno, el debate va a estar intenso porque la discusión del presupuesto en esta ocasión estará impregnada por el tema político electoral. Estamos ya en tiempos electorales. Sin duda que ese va a ser el marco de la discusión fundamental del próximo presupuesto. Y así como comentas, ¿no? Si cierto es que la Secretaría de Salud pierde un 55%, el IMSS Bienestar gana 129 mil millones, es decir, reagrupan o reorientan según la política del presidente hacia dónde va este tema en materia de salud, dónde va el dinero. Pero hay otras que disminuyen también. La Secretaría de Turismo, por ejemplo, bajan un 24.4% respecto al año anterior. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la SEDATU, un 19.5%, y la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, pues baja un 11.4%, es decir, les están recortando, es una cobija, no alcanza para todos, entonces tienes que jalar de algún lugar para poner en otras. La Secretaría de Energía subió un 273%, este es un dato muy importante, que se quiere hacer desde ahí, eso es lo que se tiene que ver. La Secretaría del Bienestar aumenta en un 25% respecto al año anterior. El INEGI y el INE también aumentan varios millones de pesos en un porcentaje importante el INE. Porque ¿no le iban a recortar al INE? No, es que viene un proceso electoral, imposible hacerlo sin dinero, entonces tiene que, por lo menos aumentó un 78% respecto al año anterior. Eso es, Juan. Finalmente, los datos ahí ya te pasé otra la tabla, Víctor, si gusta mostrarlo a la audiencia, de cómo... ¿De la propuesta o...? Sí, es la propuesta, y sobre todo es cómo viene la reducción respecto al año pasado, ¿no? La reducción real del presupuesto respecto al 2023. Un gobierno tiene 3 maneras de adquirir dinero: a través de los impuestos, a través de lo que vende ellos en bienes y servicios como los pasaportes o el petróleo, ahí los ponemos todos bienes y servicios, tiene otro nombre pero para hacerlo fácil de entender, y número 3, deuda. Este gobierno ha dicho hasta el cansancio que no se va a endeudar o que no contrató deuda. Pues la deuda que quiere para este presupuesto del 2024 es la más alta de los últimos 35 años. 1.4 billones de pesos quiere meter de déficit, y esto no es otra cosa más que deuda, la más alta de los últimos 35 años. Y lo que estamos viendo que los presupuestos están aumentando en el gasto social, programas sociales. Obviamente y evidentemente es un tema electoral. Ese 1.4 billones de pesos de deuda van a ir a programas de apoyo sociales, en su mayoría. Aumenta también los proyectos estratégicos de gobierno. La Sedena tiene un aumento impresionante. Está blindando la 4T lo que cree y considera que es lo mejor para ellos en función del 2024. Pero sí, lo que tanto presumieron durante 5 años, que no deuda, 1.4 billones de pesos van a contratar de deuda para el próximo año. Insisto, la más grande de los últimos 35 años. Eso es. Por acá, el ingeniero Jorge Orduño nos envió una información
que precisamente es lo que algunos analistas ven como preocupante, el incremento en el déficit, que consideran que es el déficit más alto desde 1989. Sí, esto es deuda pública. ¿Deuda? Efectivamente. Armando, sobre ese tema. Sí, mira, ha sido la bandera, una de las grandes banderas del López Obradorismo, es decir, que no se va a endeudar, no se ha endeudado el país, que la gasolina, el costo no se disparó, se ha mantenido precisamente a base de estrategias, a base de invertirle a lo que es la recaudación para que para que se pueda mantener el precio de la gasolina, que pues no se ha mantenido, no se ha logrado reducir de acuerdo como lo planteó, pero ahí está. Mira, a mí me llama mucho la atención, la verdad, y yo te lo comentaba en el inicio, este recorte tan significativo que se plantea para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es donde está prácticamente la necesidad de la impartición de la justicia. Dicen los analistas y los gentes que conocen del tema de la procuración de justicia que se está hablando de una reducción presupuestal de entre los 15 y los 25 mil millones de pesos. Entre 15 mil y 25 mil. Exactamente, Sí. entre los 15 y los 25 mil millones, es lo que dije. Son actos de... y bueno, ahí estamos viendo, dicen que son actos de presión e intimidación de parte del Poder Ejecutivo para con el Poder Judicial, a raíz de ese problema ese que se ha suscitado, esas pugnas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Norma Piña, el presidente, se han pegado algunos trences ahí, y bueno, ahí está el problema. Pero los académicos y los que analizan la situación consideran que ese recorte planteado pues se interpretaría como una gran caída, una gran caída en la impartición de la justicia, porque se debilitaría el aparato de procuración de justicia del país, con la desaparición de juzgados de distrito y tribunales colegiados, que no se podría mantener a planta incluso laboral de estos entes. Ese es un análisis que hace el Poder Judicial, sí, ¿no? Desde la perspectiva del Poder Judicial, que incluso están hablando de que no habrá abogados de, ¿cómo le llaman? Juzgado de distrito. Defensores de oficio. Abogados defensores de oficio, que eso va a encarecer, para las personas de menos recursos van a tener que pagar abogado, porque pues ya no va a haber defensores de oficio. En fin, es un análisis que hace el Poder Judicial. Habrá que ver hasta dónde llega el ajuste en el presupuesto. Lo que algunos comentan es que este incremento en la deuda pública podría generar una crisis de una magnitud, vamos, que no se pueda manejar, y podría darse un nuevo error de diciembre. A ver si ahora sí se les hace venezonalizarnos, Víctor, ¿no? Sí. Los agoreros del desastre que dicen que ahora sí viene la Venezuela a México. Están planteando como pregunta, ¿vendrá un nuevo error de diciembre? Sí, nomás vamos a ir a la pausa, nos quedamos aquí sin cortes en redes sociales. Estamos hablando del presupuesto, la propuesta de presupuesto de egresos del gobierno federal para 2024, los ajustes, los recortes, el incremento de la deuda pública. ¿Qué tanto representa la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto del país? ¿Qué tan manejable será la deuda pública? En fin, hay temas interesantes. Vamos a la pausa, regresamos a la mesa de análisis. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Bien, ahorita vamos a regresar con este tema. Jesús, nos quedamos contigo. ¿Este tema del endeudamiento será tema de campaña? Yo Claro, creo que sí, por supuesto, ¿no? el tema que la oposición podrá utilizar en así contra. debe ser, ¿no? Son dos visiones de México. Hay una forma que dice el gobierno se va a endeudar como nunca en la historia del país, ¿no? Es un discurso, es un mensaje que tiene que usar la oposición para decir que las cosas van mal en el gobierno, ¿no? El gobierno hará lo propio diciendo lo necesitamos para hacer que los adultos mayores reciban más pensiones, para que llegue más dinero a las familias más necesitadas, y va a ser una guerra de discursos. Ahora, no sé si la ponderación que hagan, eso tendría que verse, la deuda que no se adquirió, se está adquiriendo en un solo año, o si sumáramos las deudas, por ejemplo, en la suma del sexenio de Calderón, en la suma del sexenio del presidente Fox o de Salinas o del que tú quieras poner, se hace este número, o siquiera queda cercano. No lo sé, eso es parte de lo que van a discutir. Pero creo que al final de cuentas, quien tiene la última decisión de todo esto de cara al futuro sigue siendo el elector, Víctor. Que sí, Porque claro. si haces una cámara
que de alguna manera tenga un contrapeso para hacer justo la facultad de control que dicen los cánones, es el legislativo del ejecutivo, entonces podrían darse otro tipo de discusiones. Pero si tú cargas al poder ejecutivo una mayoría en la Cámara, pues entonces estas discusiones serán mínimas y un margen de maniobra también mínimo. Aquí Guadalupe Angulo dice, la deuda es mala sin tener un argumento. El PRI se endeudó teniendo riquezas, como Pemex por muchos años. Los temas de juzgar anticipadamente y suponer, cuidado no se vayan a equivocar, dice Guadalupe Angulo, sobre el tema de la deuda pública. Juan. Sí, bueno, el tema de la deuda ahorita, regresando al corte, creo que no es venezolizarse ni mucho menos. Sí creo, sí es la más alta de los últimos años, pues de los últimos 35 años. El problema es la relación que tienes con el PIB, la deuda en relación con el PIB, eso es lo que siempre hay que estar cuidando, más allá del monto es tu relación con el PIB, y este gobierno más o menos la ha mantenido estable, poquito arriba de los otros gobiernos, pero de alguna manera estable, y sí quisiera platicar un poquito de eso, de la deuda y por qué es importante, regresando al corte, por qué es importante poner la atención en qué se va la deuda. No es lo mismo ponerlo en proyectos productivos, en proyectos de inversión, en el presupuesto para gasto de inversión, que en el gasto corriente, que estos son los programas sociales, son cosas muy distintas, y ese es el problema de este paquete, que no trae deuda para la parte de proyectos de inversión, pero nada más para programas sociales, gasto corriente, que al final del día pues no termina recuperándose. Por eso digamos que es no preocupante, porque todavía tiene un margen de deuda como del 4 o 5% de puntos del PIB y solamente será el 1.4, que ya traía también uno en el pasivo anterior. Entonces, él mismo lo dijo el presidente, el próximo presidente solamente le va a dejar 1.52% para poderse endeudar. El problema es que ya agarró 3 o 4 puntos que no debe haber agarrado. Eso es Armando. A ver, se habla de la deuda, del costo de la deuda para 2024 de 1.3 billones de pesos. Extras, nuevos. Sí, esta va a ser la carga fiscal que va a tener la deuda, ¿no? Nueva. Es adicional. Sí, es adicional a la que ya traemos. 1.3 billones de pesos. Ay, se me hace, la verdad, pues, bueno, la más alta de 2019 la fecha. Sí. No, del 89 la fecha. ¿Del 89? Sí. Bueno. La más alta del 89. Sí, es la más alta de los últimos pues, 35 años. Sí, histórico esto. En un año. Si sumamos el sexenio, vamos a ver cuál podría ser También es el sexenio que más se... También aquí tengo los datos. De año por año, del 89 al 24. Sí, por ejemplo, cuánto fue la deuda en el sexenio tal, en el sexenio tal, en comparación con la deuda. Hay que revisar esa tabla. Aquí la traigo también. Desde el 89. Hay que checarlos, ¿eh? Sí. Pues, está interesante porque para este incremento, cuando se supone que no se iba... Estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos comentando aquí precisamente el tema de la deuda pública, cómo se está planteando el gobierno federal endeudarse, pues iba a decir un poco más, pero no es un poco más, es mucho más. Y cómo va a plantear, cómo va a argumentar el gobierno de López Obrador este endeudamiento, porque ya no se puede negar que hay un incremento en la deuda pública. Habrá que ver los comparativos, pero nos quedamos contigo, Jesús. Sí, a ver. Es que hay que ver a dónde va a ir el dinero y entonces cómo vas a contar las cosas, ¿cierto? En los gobiernos del PRI había endeudamiento menor, tal vez, en el del PAN también, pero bueno, ¿a dónde iban estos recursos que se tenían? Hoy el presidente va a tener la posibilidad de cara en un año electoral de decir que esta deuda se va directamente para aumentar las pensiones del bienestar, se va para aumentar a los adultos mayores, a los diferentes, digamos, beneficiarios que, como habíamos dicho en otros programas, es el momento donde la mayoría de los mexicanos o un buen grupo de los mexicanos en el país reciben recurso de parte del gobierno de una manera prácticamente directa. Entonces va a haber un motivo de discusión, sí, por supuesto, yo decía en el corte, pero tenemos una solución respecto a esto, ¿no? Si queremos que la Cámara de Diputados no ejerza su facultad de control en este tema de los presupuestos, pues entonces tenemos que darle el voto a las oposiciones para mantener equilibrios. Si queremos que se vayan prácticamente sin discusión este tipo de temas, entonces se tiene que votar al partido político en el cual está el presidente. Entonces generas una mayoría ahí. Entonces,
poder hacer contrapesos o definir que el presidente tenga una mayoría para poder sacar este tema prácticamente sin discusión, es un asunto que queda de manos de los ciudadanos, y ahí viene un año electoral donde cada quien tendrá que decidir. Así es. Según, y esta es una, vamos a ver si le podemos mostrar esta imagen del crecimiento de la deuda pública. Ahí está. A ver, platícanos, Juan, es tu turno. ¿Estos son datos de la Secretaría de Hacienda? Sí, Hacienda y Crédito Público es el fuente, el economista, pero es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que estamos viendo es, esos porcentajes es respecto al PIB. Empezamos en el año 2000 del 22 y vamos a cerrar al 64% se espera para el 2024. Ahí pudiéramos, incluso a lo mejor no llega a 60 y tantos, a lo mejor llega... Para muchas personas, perdón, de la audiencia, el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿qué es? Es lo que produce el país en todo un año, es lo que producimos todos nosotros. O sea, es el valor de la producción. De la economía nacional. Ese es la economía de todo el país en el año. En el año. Entonces, sería el 70% del PIB en 2024. Pudiera llegar, pero yo creo que no va a llegar como al 60 más o menos es lo que se espera. Esas son proyecciones, repito, son proyecciones. Pero aún así, si quitamos el 2024, que vemos que es el que más se dispara, podría cerrar alrededor del, sin llegar al 60, al 58, 60. Son proyecciones, repito. Esa no es. Pero con lo que entregó el paquete fiscal, sí podríamos llegar a esos márgenes. No me preocupa tanto la deuda, hay que decirlo, porque todavía estamos en márgenes. Estamos en márgenes de, a nivel internacional, Estados Unidos, por ejemplo, ya anda arriba del 100% de su PIB en deuda. Entonces, estamos de los países que más margen traemos para endeudarnos. Sí es México, no hay que asustarnos tampoco, sí traemos espacio para endeudarse. El problema es para qué se está adquiriendo deuda. Ahorita decía Jesús que hay que ver, ¿no? Pues es que ya vimos en qué va. Ahí viene, por ejemplo, le mandé a Víctor la tabla también hacia dónde se está dirigiendo. A bienestar, los programas sociales, se va a ir hacia allá, se va a ir a los programas prioritarios y también a los proyectos prioritarios. Algunos son de inversión, como el Tren Maya, el Istmo, pero otros son en gasto social, que eso finalmente sí le das a las personas, pero difícilmente regresa, como el Tren Maya o el Istmo, o las líneas aéreas, que eventualmente, si son bien manejadas, pudiera tener un retorno para el país. Eso es lo preocupante, que son gasto corriente, y si lo vamos a ir sumando año con año, eso es mi problema y mi preocupación. Si año con año vamos a tener que endeudarnos para pagar los programas sociales, ¿hasta cuándo? Sí. Tendremos que eventualmente mejor endeudarnos para construir proyectos de inversión. El programa social que más inversión requiere es el programa de pensiones a adultos mayores, ¿no? Y va a aumentar para el año que viene. Va a aumentar. Sí, va a aumentar. Los adultos mayores qué opinan al respecto. Sí, pero eventualmente alguien tendrá que pagar eso que le está dando a los adultos mayores. Y ahorita lo estamos financiando con deuda. La pregunta es, ¿lo vamos a seguir financiando esto hasta cuándo con deuda? Hay algunos programas sociales que consideran algunas personas de la audiencia que se justifican. Yo creo que nadie podría cuestionar las pensiones para adultos mayores. Además son constitucionales ya. Además, sí, por supuesto, pero... ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Sí, no, pues de nuestros impuestos. No, ¿de dónde va a salir? Porque no alcanzan los impuestos. ¿De dónde va a salir? Porque pues ya no alcanza con nuestros impuestos. De la deuda, precisamente, ¿no? Armando, vamos contigo. Pues esperemos que no salga de este incremento a la deuda de 1.3 billones de pesos. ¿De dónde más? De los impuestos, que no salga, que no empiecen a incrementarse impuestos. Eventualmente en algún año. Sí, tiene que salir el dinero de algún lugar, de algún lado. Y pues ojalá que no sea así. Yo no sé, este aumento tan grande, está bien, es excelente el combate a la pobreza a través de los apoyos a los adultos mayores y otros sectores desprotegidos, perfecto. Pero este apoyo, esta inversión tan grande hacia los adultos mayores y estos sectores son irrecuperables. No hay apoyo para la inversión pública, entonces, ¿cómo vamos a recuperar? Yo creo, ¿a qué le está apostando el presidente? ¿Será acaso a la generación de recursos de las refinerías a las que les ha apostado él? Son 2 refinerías, pero pues estamos viendo también que cada vez lo que es el recurso natural, el petróleo, pues está viendo, pasando a menor grado de interés y de uso en el mundo. A ver, aquí, está la tecnología ya rebasando el uso del petróleo carburante. Estamos llegando al final, nada más para cerrar. Acá nos dice
Acá nos dice, el señor Ríos dice, el FOAPROA. Por ejemplo, para eso también se endeudaron para eso. Pero mira, el dinero de los adultos mayores no se va a bancos de Suiza, circula, lo ponen aquí, en comprar medicinas, en comprar alimentos. El dinero sigue circulando en nuestro país, es decir, pasa de las manos de algunos a otros. Sigue en qué porcentaje cae a las arcas de Hacienda? Y no de vuelta, el retorno. Por lo menos en un 16%, pues va a pagar el IVA siempre, ¿no? ¿Hay algún cálculo económico? Pues sí, el 16%. Ese es de cajón. El IVA. Del IVA. Sí. Insisto, nada contra los programas sociales, el problema es financiero. ¿De dónde sale ese dinero? Ahorita tenemos, porque hay manera de endeudarse. Va a salir de deuda, ahorita, en el 24. Pero para el 2030, ¿de dónde va a salir? Si no hay inversión productiva. Nadie podría cuestionar, además de las pensiones para adultos mayores, las pensiones a personas con discapacidad. Más bien Fox nomás, pero ni Xochitl Gálvez. Sí. La pregunta es, y nadie en el gobierno me ha podido decir de alguna manera, en el 30, hay para el 24, 25, pero para el 30, siguiendo estos ritmos de crecimiento, ¿de dónde va a salir? Repito, nada más hay 3. Impuestos, venta de bienes y servicios del gobierno o deuda. No hay más, no existe la fórmula mágica. Entonces, sí que bueno que lo tenemos, pero que alguien nos diga de dónde va a salir el dinero para el 27, 28, 29 y 30. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús, Armando, Juan. Muchas gracias a todo el equipo. Vamos a ver qué decide la Cámara de Diputados. Se va a discutir intensamente el tema del presupuesto en medio de un escenario político electoral creciendo intensamente. Nos vamos, gracias a usted por su compañía. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Ya será martes 12 de septiembre. Gracias por su compañía, pásenla bien. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa.